Mi hijo se rió y me dijo: «Mi suegro lo logró todo solo, a diferencia de ti». Le respondí: «Entonces voy a dejar de pagar tus cuentas, que él te ayude ahora». Mi hijo se quedó en silencio y preguntó: «¿Cuáles cuentas?». Estaba sentado ahí en mi sillón habitual, ese cuyo cuero estaba gastado y que Alejandro nunca había considerado necesario reemplazar, sosteniendo mi copa de vino tinto con manos temblorosas. La mesa estaba puesta con esa vajilla blanca que yo mismo había regalado para su boda hace 10 años. El olor a chile y jitomate venía de la cocina, pero mi estómago estaba apretado. No era hambre lo que sentía, sino una angustia que comenzaba en el pecho y subía hasta la garganta. Alejandro estaba del otro lado de la mesa, con esa sonrisa de medio lado que conocía tan bien, la misma sonrisa que tenía de niño cuando pensaba que había ganado una discusión. A su lado Mónica, mi nuera, miraba su plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. Mis nietos Diego y Sofía estaban en sus teléfonos, indiferentes a la tensión que flotaba en el aire, y fue entonces cuando lo dijo: «Papá, tienes que entender una cosa». Alejandro cruzó los brazos, inclinando la cabeza de esa manera que ya me indicaba que vendría veneno. «Don Arturo lo logró todo solo. Construyó una empresa desde cero. Viajó por todo el mundo. Crió a Mónica con dignidad. No es como tú, que siempre dependiste de mamá. Y después, pues simplemente sobreviviste. Simplemente sobreviviste». Esas dos palabras resonaron en mí como un grito en un pozo profundo. Sentí mi cara arder, mis ojos ardían, pero no iba a llorar, no frente a él, no después de todo esto. Respiré profundamente, conté hasta 3, y cuando hablé, mi voz era calmada, helada, la voz de alguien que acaba de despertar después de años de sueño. «Entiendo». Puse mi servilleta sobre la mesa lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado. «Entonces, ya que don Arturo es tan increíble y logró todo solo, él puede ayudarte de ahora en adelante». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo que, papá? Voy a dejar de pagar tus cuentas». Las palabras salieron firmes, una tras otra, como piedras cayendo en agua tranquila. La escuela de los niños, el crédito del coche, el seguro médico, el gimnasio, los servicios, todo. Que don Arturo te ayude ahora». El silencio que invadió esa sala era ensordecedor. Mónica finalmente levantó la cabeza, los ojos abiertos de par en par. Diego soltó su teléfono y miró con esa expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que algo muy serio estaba pasando. Y Alejandro se puso pálido. «Papá», tragó saliva. «¿Cuáles cuentas?». Esa pregunta fue la gota que derramó el vaso. Mi hijo de 42 años, universitario, casado, padre de 2 adolescentes, no tenía ni idea de cuántas cuentas yo pagaba por él, no tenía idea del peso que cargaba solo, mes tras mes, mientras él alababa a su suegro y me menospreciaba frente a su propia familia. Me levanté lentamente. Tomé mi portafolio, ese de cuero café que estaba conmigo desde hacía años, gastado pero resistente como yo. Miré a Alejandro a los ojos. No había enojo en mi mirada, había decepción y algo que él aún no podía reconocer: determinación. «Lo vas a descubrir». Mi voz salió baja, pero cada palabra pesaba como plomo. «Puedes preguntarle a tu banco, o mejor aún, puedes preguntarle a don Arturo». Salí de esa casa sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en el pasillo, firmes, determinados. Cuando cerré la puerta del elevador, todavía escuchaba la voz de Alejandro que llamaba: «Papá, espera, he esperado». No esta vez, porque esa noche, manejando de regreso a mi casa, la casa que había adquirido solo, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor, entendí una cosa: la invisibilidad no es lo mismo que la debilidad. Y cuando alguien invisible decide hacerse ver, el mundo entero tiembla. Yo era don Roberto. Tenía 68 años, las manos callosas de tanto trabajar y un corazón que, aunque roto, todavía latía fuerte. Y esa conversación en la mesa del comedor no era un final, era solo el comienzo. ¿Quieren saber por qué esas palabras de Alejandro me dolieron tanto? Porque él no tenía ni idea de quién era yo realmente. Nadie lo sabía.
Me había vuelto tan invisible, tan silencioso en mis sacrificios, que mi propio hijo creía que yo había simplemente sobrevivido. Déjenme contarles la verdad. Tenía 35 años cuando Guadalupe murió. 35. Alejandro solo tenía 12 años. Era un martes lluvioso de esos que parecen anunciar la desgracia. Ella había salido temprano para ir a trabajar. Teníamos una pequeña librería en Coyoacán, nada muy grandioso, pero era nuestra. 2 horas después, recibí la llamada que partió mi vida en dos: accidente en el periférico. Un camión había perdido los frenos. Guadalupe no tuvo ninguna oportunidad. Recuerdo el funeral como si fuera ayer, el ataúd cerrado, el olor nauseabundo de las flores blancas, Alejandro aferrado a mi cintura, llorando tanto que empapó todo mi traje negro, y yo, parado ahí, sin derramar una lágrima. No porque no quisiera llorar, sino porque si empezaba, tenía miedo de nunca poder parar. Todos me miraban con esa lástima que ahoga. Pobre Roberto, ¿qué va a hacer ahora? Un hombre solo con un niño sin profesión, como si ocuparse de una casa, de un negocio, de una familia no fuera una profesión. La primera semana después del entierro, el contador de Guadalupe apareció en mi sala con una carpeta llena de papeles, deudas, proveedores que reclamaban, rentas atrasadas del local comercial. Miré esas cifras, 280,000 pesos en números rojos, y pensé, puedo rendirme ahora o puedo levantarme. Me levanté, retomé la librería, aprendí a negociar con los proveedores, a hacer hojas de cálculo en Excel, a levantarme a las 5 de la mañana para organizar el inventario antes de que Alejandro se despertara para ir a la escuela. Mis dedos quedaban marcados de tanto abrir cajas de libros, de cargar estantes, mi espalda me dolía. Pero no me detenía. ¿Saben por qué? Porque miraba a Alejandro en uniforme, tomando su desayuno, y pensaba, él va a tener una vida mejor que la mía. Va a estudiar, va a ser alguien. Y lo fue. Al menos eso pensaba yo. Cuando terminó la preparatoria, vino a decirme que quería estudiar en una escuela de negocios, una buena escuela privada, 180,000 pesos al año durante 4 años. Hice el cálculo en mi cabeza, 720,000 pesos. Era más de lo que tenía en mi cuenta de ahorro, mucho más, pero dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Trabajé el doble. Transformé esa pequeña librería en una editorial especializada en libros escolares. Conseguí contratos con escuelas de la región. Pasé noches en blanco haciendo cotizaciones, persiguiendo licitaciones. Rechacé invitaciones a salir, a viajar, a tener una vida sentimental, porque mi vida era Alejandro. Se graduó con honores. Yo estaba ahí en la ceremonia de graduación, en la última fila del auditorio, con mi traje azul marino que usaba para todas las ocasiones especiales. Lloré cuando llamaron su nombre. Lloré de orgullo, de agotamiento, de alivio. 2 años después, vino con ese brillo en los ojos. Papá, necesito hacer un MBA. Todos los gerentes de la empresa tienen uno. Si quiero crecer lo necesito. 52,000 pesos. 2 años. Ni siquiera lo pensé. Adelante, hijo. Yo me encargo. Y me encargué. Siempre me encargué. Cuando se casó con Mónica, di el enganche para el departamento. 210,000 pesos que había ahorrado centavo por centavo. Debía ser para mi retiro tranquilo. Se convirtió en su nido. Papá, no tienes que hacer esto, dijo Alejandro, pero sus ojos brillaban. Y yo abracé a mi hijo y susurré, quiero que empieces tu vida sin deudas. Su coche, 630,000 pesos de contado hace 2 años. Vendí acciones que había comprado. Vacié mi fondo de emergencia, pero ver su sonrisa cuando tomó las llaves valió cada centavo. O al menos eso pensaba, porque en ningún momento durante todos esos años Alejandro preguntó, «Papá, ¿y tú cómo estás? ¿No quieres nada para ti?» Me volví el proveedor invisible, la cuenta que se paga sola, el milagro financiero que nadie cuestiona. Y cuando finalmente paré, cuando finalmente dije no, ¿saben qué hizo? Me comparó con su suegro, con don Arturo, el hombre que según él había logrado todo solo. Pero la verdadera historia de don Arturo, esa todavía la iba a descubrir. Y cuando la descubriera, todo tomaría aún más sentido.
Pero esa noche, manejando de regreso a casa después de esa cena, todavía no sabía nada de eso. Solo sabía una cosa: había pasado 20 años construyendo castillos para que mi hijo viviera en ellos, y él nunca se dio cuenta de que quien sostenía los cimientos era yo, don Roberto. ¿Te preguntas qué pasó después? No te pierdas el final de esta increíble historia llena de sacrificio, honor y realidad. Si esta historia te ha emocionado, deja tus comentarios, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para ver más historias de éxito reales. Solo pronunciar ese nombre, Don Arturo, mi garganta todavía se aprieta, no por enojo, al menos no al principio, sino por esa sensación amarga de estar siempre un paso detrás de alguien que ni siquiera corría la misma carrera que yo. La primera vez que escuché hablar de él fue 3 meses después de que Alejandro comenzara a salir con Mónica. Mi hijo llegó a casa con ese brillo en la mirada, tiró su mochila en el sofá y dijo: «Papá, hoy comí en casa de la familia de Mónica. Su padre es increíble, increíble». Esa palabra resonó en mi cabeza de una forma extraña. No es que estuviera celoso, o al menos eso trataba de convencerme. Pero había algo en el tono de voz de Alejandro, una admiración que nunca había manifestado por mí de esa manera. Tiene una empresa de cosméticos, ¿sabes? Belleza natural. Seguro has visto los productos en las farmacias. Alejandro jugaba con su teléfono mientras hablaba, mostrándome fotos. Mira qué oficinas tan elegantes, papá. Y construyó todo eso él solo después de separarse de la mamá de Mónica. Él solo. Esa palabra otra vez. Cuando conocí a don Arturo en persona durante el compromiso, entendí de dónde venía toda esa admiración. Entró al salón como si fuera el dueño, 58 años pero parecía de 50, cabello sal y pimienta impecable, visiblemente peinado en un salón carísimo, de esos que cobran 2,000 pesos por un corte, ropa de marca, perfume que se olía desde lejos, de esos perfumes importados, uñas arregladas, reloj discreto pero costoso. Todo en él gritaba: triunfé en la vida, y yo estaba ahí con mi traje azul marino habitual, el mismo portafolio de cuero gastado, zapatos cómodos porque mis pies ya no soportaban los zapatos de vestir después de años parado en la editorial. Usted debe ser Roberto. Don Arturo me saludó con 2 besos rápidos, ese tipo de saludo automático de alguien que no te ve realmente. Alejandro habla tanto de usted. Qué bueno tener un padre tan presente. Presente. La palabra sonaba extrañamente, como si quisiera decir otra cosa, pero había elegido ser educado. Los meses pasaron, la boda sucedió, y poco a poco don Arturo fue ocupando un lugar cada vez más importante en la vida de Alejandro. Comidas semanales, salidas al centro comercial, fines de semana en su casa de campo en Valle de Bravo. Papá, don Arturo me invitó a ir con él a un congreso empresarial en Guadalajara. Alejandro me llamaba emocionado. Dice que puedo aprender mucho sobre emprendimiento, como si yo no fuera emprendedor, como si haber transformado una librería en quiebra en una editorial rentable no fuera emprender, pero no decía nada. Simplemente sonreía y decía: «Qué bien, hijo, disfruta». Las cosas realmente comenzaron a cambiar cuando nacieron Diego y Sofía. Don Arturo aparecía con regalos costosos, una cuna importada de 85,000 pesos, ropa de marca, juguetes educativos que costaban más que mi renta mensual. Y yo traía pañales, compraba medicinas, pagaba el seguro médico, cosas necesarias pero invisibles. Nadie tomaba fotos de pañales para subirlas a Instagram. Las comidas en casa de don Arturo se volvieron frecuentes. Alejandro siempre regresaba impresionado. «Papá, deberías ver su cava de vinos, tiene botellas de 9,000 pesos». Me mostró fotos de su último viaje a Nueva York. Se hospedó en un hotel 5 estrellas con vista a Central Park. Y en cada una de esas historias había una comparación implícita. Don Arturo viajaba a Nueva York. Yo apenas salía de la Ciudad de México. Don Arturo tenía vinos caros. Yo bebía vino de mesa. Don Arturo usaba ropa de marca. Yo seguía reparando las mismas camisas desde hacía 5 años. Pero lo peor no eran los regalos ni los viajes. Lo peor eran los comentarios sutiles, venenosos, siempre con esa sonrisa de medio lado.
Roberto, usted trabaja tanto, pobrecito. ¿Nunca ha tomado vacaciones? Don Arturo preguntó una vez durante una comida familiar frente a todos. Es importante cuidarse, ¿sabe? Yo siempre digo que un hombre que no se valora a sí mismo, nadie lo valora. Como si yo no quisiera valorarme, como si hubiera elegido trabajar sin parar. Oh, Alejandro me dijo que tiene una editorial. Qué lindo, esas pequeñas empresas familiares tienen tanto encanto, ¿verdad? Tan sencillo. Cada palabra era como una puñalada. Y lo peor, Alejandro nunca me defendía. Se reía con él, asentía, como si realmente creyera que mi vida era menor, menos importante, menos inspirante. Hasta que un día, durante una cena en su casa, hacía 2 años que estaban casados, don Arturo soltó la frase que debió alertarme. «Sabes, Alejandro, la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, es el ejemplo de la independencia, de la fuerza, del éxito personal». Y Alejandro me miró durante un segundo, solo un segundo. Vi algo en sus ojos, vergüenza, decepción, no lo sé, pero dolió, porque yo había dado todo por él, literalmente todo. Mi tiempo, mi dinero, mis sueños, mi vida. Pero en su cabeza, influenciado por este hombre, yo no le había dado lo esencial, el ejemplo. Lo que Alejandro no sabía, lo que nadie sabía todavía, es que toda esa historia perfecta de don Arturo era una mentira cuidadosamente construida. Una fachada bonita por fuera, pero hueca por dentro. Y cuando descubriera la verdad, cuando descubriera, todo comenzaría a tener sentido. La arrogancia, los comentarios venenosos, la necesidad constante de probarse superior. Pero en ese momento yo era simplemente el padre invisible, eclipsado por el brillo de un hombre que mi hijo idolatraba. Y esa sombra solo se haría más grande hasta el día en que yo encendiera finalmente la luz y revelara lo que realmente se escondía detrás. Me desperté ese viernes con una claridad que no había tenido en años. ¿Saben cuando pasan tanto tiempo en la niebla que ni siquiera se dan cuenta de que están perdidos? Y de repente, una ráfaga de viento limpia todo y finalmente ven dónde están. Así fue. Ni siquiera pude dormir bien. Pasé toda la noche mirando el techo de mi habitación, repitiendo cada palabra de esa cena. A diferencia de ti, papá, la voz de Alejandro resonaba en mi cabeza como un disco rayado, pero con el dolor venía otra cosa, algo que no había sentido en mucho tiempo, enojo. No ese enojo explosivo que te hace gritar, sino ese frío y calculado que te da concentración. Me levanté a las 6 de la mañana. Tomé mi café negro sin azúcar, sentado en la pequeña mesa de la cocina donde siempre hacía mis planeaciones. Saqué mi vieja laptop, esa que Alejandro siempre me decía que cambiara, y abrí la banca en línea. Era hora de enfrentar los números. Comencé a anotarlo todo en un cuaderno. Cada transferencia, cada cargo automático, cada pago que había hecho los últimos 3 años. Mis dedos temblaban mientras tecleaba, no de nerviosismo, sino de indignación. Escuela privada de los niños, voy 116,000 pesos al año. Tío Cestos, voy 116,000 pesos al año. Tío Cestos, voy 116,000 pesos al mes. O 43 tío Cestos, voy 116,000 pesos al mes. O 43 tío Cestos, voy 116,000 pesos al mes. O 43 tío Cestos, voy 116,000 pesos al mes. O 43 tío Cestos, voy 116,000 pesos al año. 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 Tío Cestos, voy 116,000. 3 años sin interrupción. 26,800 pesos. Crédito del departamento que había regalado como enganche. Todavía faltaban 80 mensualidades de 28,800 pesos. Pagaba desde que compraron 6,200 pesos ya invertidos. Coche 6,30,000 pesos de contado hace 2 años. Servicios que cubría hasta que se instalaran, 6,300 pesos al mes. 28 meses, 176,400 pesos. Gastos extras que ayudaba a pagar cuando el mes estaba apretado, en promedio 7,20 pesos, casi todos los meses.
Otros 206.000 pesos. Gimnasio de Alejandro porque debía cuidar su salud, 2,160 pesos al mes. 760 pesos. Clases de inglés de Diego, 3,240 pesos al mes, 116 pesos. Ballet de Sofía, 2,880 pesos al mes, 103,240 pesos. Me senté, la espalda apoyada contra la silla, y miré ese cuaderno. El total, 4,240,68,480 pesos, en 3 años. Más de 4 millones de pesos que habían simplemente desaparecido, como si yo fuera un cajero automático ambulante. Y Alejandro ni siquiera sabía qué cuentas. Había preguntado, ¿cuáles cuentas? Tomé mi teléfono y llamé al banco. Cancelé todos los cargos automáticos, todas las autorizaciones de transferencia, todos los pagos programados. La ejecutiva al otro lado de la línea me preguntó si estaba seguro, si no era un error. Estoy absolutamente seguro, respondí. Mi voz era firme, sin lugar para negociación. Luego fui a tomar una ducha larga. Dejé que el agua caliente corriera por mi espalda tensa, lavando no solo mi cuerpo, sino años de sumisión silenciosa. Al salir, me miré en el espejo empañado. Roberto, 68 años, cabello gris que siempre había encontrado hermoso, pero que Alejandro siempre me sugería teñir. Arrugas alrededor de los ojos de tanto sonreír y llorar a escondidas. Manos fuertes, callosas. No eres invisible, le dije a mi reflejo. Simplemente dejaste que otros te trataran así. A las 10 de la mañana me reuní con don Manuel en el café habitual, el café de Tacuba, cerca de la editorial. Don Manuel era mi amigo desde hacía 30 años, desde antes de la muerte de Guadalupe. Conocía cada capítulo de mi vida. Por tu cara, o te ganaste la lotería, o tomaste una decisión radical, dijo apenas me vio, tocando su café. La segunda opción. Me senté y le conté todo, la cena, la frase de Alejandro, los 4,80 pesos, las cancelaciones. Don Manuel se quedó en silencio unos segundos, luego estalló en esa risa fuerte y sin filtro que lo caracterizaba. Por fin, creí que ibas a dejar que ese muchacho te chupara hasta la médula. Fui un tonto, Manuel. Fui un tonto durante años. No. Tomó mi mano sobre la mesa. Fuiste padre. Los padres hacen eso, dan todo hasta la última gota. Pero hay un momento en que debemos aprender que darlo todo no es amor. A veces es un mal servicio. Esas palabras me golpearon de lleno. Un mal servicio. Era exactamente eso. Había convertido a mi hijo en una persona que no conocía el valor de las cosas, que pensaba que todo caía del cielo, que menospreciaba a su propio padre porque nunca había tenido que luchar. Y ahora, preguntó Manuel, ¿cuál es el plan? No voy a decir nada. Tomé un sorbo de mi café amargo. Quiero ver cuánto tiempo le toma darse cuenta de que el grifo se secó. Quiero ver si va a correr hacia su maravilloso suegro. Pausa dramática. Y ahí veremos el circo prenderse fuego. Manuel sonrió de manera conspiradora. Estás diferente, Roberto. Lo estoy, y era verdad. Algo había cambiado en mí. No era maldad, no era venganza. Era justicia. Era el momento de mostrarle a Alejandro y a mí mismo que yo no era ese hombre que había simplemente sobrevivido. Había construido un imperio de la nada, había criado a mi hijo solo, había financiado sueños, estudios, departamentos, coches, todo trabajando, sudando, sacrificándome. Y ahora simplemente me iba a detener y ver el castillo de naipes derrumbarse. Porque hay una cosa que Alejandro todavía no sabía. Toda estructura necesita una base, y cuando la base decide moverse, todo se derrumba. Mentalmente di 3 semanas para que llegara la primera cuenta impagada, y yo estaría ahí mirando, no con placer, sino con la certeza de que a veces la mejor lección que podemos dar a alguien que amamos es dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. La tensión va en aumento. ¿Cuándo se dará cuenta Alejandro? ¿Qué hará cuando se entere de que su padre le ha retirado todo su apoyo? No te pierdas el episodio en el que todo empieza a desmoronarse. ¿Te conmueve esta historia? Entonces compártela con alguien que deba escucharla.
Dale a me gusta y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte el próximo episodio. Vuestros comentarios nos motivan a seguir compartiendo estas historias. 7 días. Ese fue exactamente el tiempo que tardó en explotar la primera bomba. Estaba en la editorial revisando una entrega de libros de texto que había llegado de la imprenta cuando mi teléfono sonó. Su nombre parpadeó en la pantalla, Alejandro. Mi corazón se aceleró involuntariamente, esa sensación que uno tiene cuando es nuestro hijo quien llama, sin importar la edad que tengan. Respiré profundamente antes de contestar. Papá. Su voz era extraña, un poco agitada. Hay un problema. ¿Qué tipo de problema? Seguía anotando números en mi libreta, fingiendo una tranquilidad que no sentía. La escuela llamó. Dicen que las colegiaturas de los niños están atrasadas. 3 semanas de atraso y hay recargos. Pausa. No entiendo. ¿No habías puesto un pago automático para eso? Ah, entonces realmente pensaba que era automático. Como si el dinero creciera solo en la cuenta. Sí, respondí mientras examinaba un libro con un defecto en el lomo. Pero lo cancelé. Silencio del otro lado. Uno de esos silencios pesados que parecen aspirar el aire de la conversación. ¿Lo cancelaste? Su voz subió 2 tonos. Papá, ¿cómo puedes cancelar algo así sin avisar? De la misma forma en que tú me comparas con tu suegro sin avisar. Las palabras salieron más cortantes de lo que quería, pero no me arrepentía. Papá, por el amor de Dios, esto es infantil. Los niños van a ser humillados en la escuela. Algo en mí se retorció. Mis nietos, Diego con su aire tranquilo, siempre metido en los libros, Sofía con sus dibujos coloridos, que siempre me mostraba orgullosa. Por un segundo casi cedí, casi. Pero entonces me acordé de Alejandro riéndose. Mi suegro lo logró todo solo. Me acordé de los años invisibles, de los sacrificios que nadie veía. Alejandro, tienes 42 años, eres universitario, casado y padre de 2 adolescentes. Mi voz era firme, sin lugar para negociación. Las colegiaturas son de 216,000 pesos por niño al año. Tú y Mónica no tienen 432,000 pesos al año para pagar la escuela de sus propios hijos. Papá, tú sabes que nuestro presupuesto está apretado. Don Arturo le prestó dinero a Mónica para su coche. Espera, lo interrumpí. Don Arturo le prestó. Don Arturo, el hombre maravilloso que lo logró todo solo, le prestó dinero a su propia hija, con intereses apuesto. Silencio. ¿Y cuánto cuesta la escuela, Alejandro? ¿Cuánto crees que cuesta al mes? No sé exactamente, pero 16,000 pesos por niño. 432,000 al año en total. Y llevo pagándola 4 años. 4 años, Alejandro. ¿Tú lo sabías? Más silencio. Pensaba que era menos, como 90,000 por niño. Casi me río, pero no había nada gracioso en eso. Mi hijo, un hombre adulto con un MBA, no tenía idea del costo de la escuela de sus propios hijos. Y el seguro médico, continué, 6,300 pesos al mes. El crédito del departamento, 28,800 pesos. Los servicios, 6,300 pesos. El coche que manejas, 630,000 pesos de contado hace 2 años. ¿Quieres que continúe? Papá, estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. No puedes hacer esto, no puedes simplemente parar todo de golpe. Puedo y lo hice. Me senté en mi silla de oficina, esa vieja silla de cuero agrietado que me negaba a cambiar porque todavía era cómoda. Ahora van a aprender a vivir con el dinero que ustedes ganan, no con el mío. ¿Y qué voy a hacer? La escuela ya mandó notificación. Si no pago antes del viernes, los niños serán retenidos en la entrada. Mi mano apretó el teléfono. La imagen de mis nietos humillados me desgarró por dentro. Pero debía ser fuerte. Por ellos. Por mí, vas a hacer lo que hace todo padre responsable, Alejandro. Te vas a sentar con tu esposa, van a revisar las cuentas, van a recortar gastos innecesarios y van a pagar, o vas a pedirle ayuda a tu maravilloso suegro, que lo logró todo solo. Don Arturo no va a se detuvo a mitad de la frase. Interesante. ¿No va a qué? Nada. Olvídalo. Pero no lo olvidé. Había algo ahí, algo que no quería decir. Alejandro, ¿cuántas veces ya le has pedido dinero a don Arturo?
Eso no tiene nada que ver. Sí tiene todo que ver. ¿Cuántas? Suspiró derrotado. 2 veces. Pedí prestado para remodelar la cocina y para cambiar el refrigerador. Y prestó, pero cobró intereses, 5% mensual. Dijo que era para que aprendiera a tener responsabilidad financiera, 5%. El suegro perfecto cobraba intereses de usurero a su propio hijo político, y yo nunca había pedido ni un centavo, nunca había pedido ni siquiera gratitud. Entonces ya conoces el camino, hijo. Llama a don Arturo, pide otro préstamo con intereses. Aprende esa responsabilidad financiera de la que tanto habla. Papá, por favor, tengo que colgar. Llegó un cliente. Ningún cliente había llegado, pero no podía seguir escuchando. Colgué. Mis manos temblaban, apoyé mi cabeza en el escritorio y respiré profundo, tratando de controlar ese torbellino de emociones, dolor, enojo, alivio, culpa. El teléfono vibró. Mensaje de Alejandro. Papá, tenemos que hablar en persona. Esto no puede pasar así. No respondí. Más tarde, ya en casa, don Manuel me llamó. Entonces descubrió. Le conté todo. ¿Y tú cómo estás? Miré por la ventana de la sala. Afuera, la calle estaba llena de vida, niños jugando, coches pasando. El mundo seguía girando, indiferente a los dramas individuales de cada uno. Estoy bien, respondí. Y por primera vez en semanas, era verdad. Estoy cansado, herido, pero estoy bien, porque finalmente dejé de cargar un peso que nunca fue únicamente mío. Porque a veces amamos tanto que olvidamos enseñar. Y enseñar de verdad duele. Duele al que enseña y al que aprende. Pero era necesario, aunque mi corazón sangrara con cada llamada no contestada, con cada mensaje ignorado, porque Alejandro debía caer. Solo así aprendería a levantarse solo. No esperaba que sucediera tan rápido, pero don Manuel tiene un primo que trabaja en un restaurante elegante de Polanco, el Patio Dorado, y fue ahí donde pasó. 2 días después de esa conversación tensa con Alejandro, el primo de don Manuel, Marcos, me mandó un mensaje por WhatsApp. Roberto, tu hijo está aquí con ese güero bien vestido que me mostraste una vez. Se ve serio. Mi estómago se apretó. Alejandro había ido a ver a don Arturo, exactamente como lo había imaginado. ¿Puedes escuchar algo? Escribí de vuelta, sintiendo una mezcla extraña de curiosidad y un pellizco en el corazón. Voy a intentar. Su mesa está cerca de la barra. Me quedé pegado a mi teléfono durante los siguientes 20 minutos hasta que llegó un mensaje largo y detallado. Marcos tenía oídos de murciélago, siempre lo digo. Según él, Alejandro llegó nervioso, pidió un vino, algo que mi hijo solo hace cuando está desesperado. Don Arturo estaba impecable como siempre, lentes de sol en la cabeza, sus uñas perfectas tamborileando en su copa de chardonnay. La conversación empezó con trivialidades, cómo están los niños, el trabajo de Mónica, ese tipo de cosas, hasta que Alejandro reunió valor. Don Arturo, necesito pedirle un favor. Su voz temblaba según Marcos. Claro, mi querido. ¿Qué pasa? Don Arturo sonrió, pero era una de esas sonrisas frías de alguien que ya sabe lo que viene. Es que mi papá cortó la ayuda financiera que nos daba de un día para otro, y ahora tenemos varias cuentas atrasadas. La escuela de los niños, la tarjeta de crédito, el crédito del coche de Mónica. Alejandro retorcía su servilleta entre los dedos. Son 51.200 pesos, que debemos resolver urgentemente antes del viernes. Multo 100 pesos. La desesperación tenía un número y un valor. Don Arturo tomó un sorbo de su vino lentamente, saboreando. No era el vino lo que saboreaba, era el momento, el poder de tener a alguien pidiendo. Entiendo. Su voz era aterciopelada, llena de falsa preocupación. Pero Alejandro, ¿no crees que ya es hora de que ustedes aprendan a vivir con su dinero? Tú y Mónica son adultos. Las mismas palabras que yo había dicho, pero viniendo de él tenían otro peso. Tenían desprecio. Lo sé. Alejandro bajó la cabeza. Pero es una fase. En cuanto Mónica consiga ese ascenso. Alejandro, don Arturo lo interrumpió, poniendo su copa en la mesa con un tintineo delicado. Tu padre te malcrió, te acostumbró mal. Ahora pagas las consecuencias. Cuando Marcos me mandó esa parte,
Tuve que sentarme, mis ojos ardían, yo quien lo había malcriado, yo quien lo había acostumbrado mal. «Pero me puedes ayudar, ¿verdad?», Alejandro insistió. «Tú siempre dices que la familia es todo. La familia es todo, sí». Don Arturo hizo señas al mesero pidiendo más vino. «Pero ayudar de verdad no es dar dinero, es enseñar a tener responsabilidad». Marcos contó que se podía ver la decepción en la cara de Alejandro, los ojos húmedos, las manos temblando. «Don Arturo, por favor, son solo 15,51 pesos, prometo pagarte». Hubo una pausa larga. Don Arturo sacó su celular de un bolso, uno de esos Louis Vuitton que cuesta lo que un coche usado. Lo manipuló durante unos segundos que debieron parecer horas para Alejandro. «Está bien», suspiró como si estuviera haciendo el mayor sacrificio del mundo. «Te voy a transferir 36,000 pesos ahorita. Es lo que puedo por el momento. Yo también tengo mis propios compromisos, ¿entiendes? 36,000 pesos de los 51 badentes que Alejandro necesitaba. El maravilloso suegro estaba ofreciendo 36,000 pesos, nada más. «Gracias, don Arturo. La voz de mi hijo era un hilo. Eso me ayuda mucho». «Alejandro, yo también tengo cuentas». Don Arturo tecleaba en su teléfono. «Y hay otra cosa. Quiero recuperarlos en 30 días con el ajuste mensual habitual». Alejandro palideció. «El 5%, exacto. Es la tasa del mercado, mi querido. 37,800 pesos en 30 días. ¿Puedes? 36,000 pesos que se convertían en 37,800. Mientras tanto, yo había dado cientos de miles sin jamás pedir un peso de interés. «Yo voy a tener que lograrlo». Alejandro aceptó, derrotado. Marcos me contó que todavía se quedaron como 20 minutos más. Don Arturo habló sobre lo difícil de construir todo solo, de cómo había aprendido a ser duro consigo mismo, de cómo el mundo no regala nada. Cada frase era una puya para Alejandro, una comparación velada conmigo. «Tu padre te protegió de la realidad. Ahora estás aprendiendo por las malas». Don Arturo pagó la cuenta, 2,880 pesos en vino y entrada, con una tarjeta Gold. «Pero te va a hacer bien, te va a endurecer». Cuando Marcos terminó de contarme, me quedé sentado en el sillón de la sala durante casi una hora, solo digiriendo la información. Alejandro había ido humillado a ver a su suegro, había escuchado reproches sobre mí y había salido con migajas, 36,000 pesos con intereses de usurero. Y yo había dado todo sin esperar nada a cambio. Pero ahora había algo que me intrigaba. Don Arturo había dicho que la empresa atravesaba ajustes, inversiones. ¿Qué frase tan extraña? ¿Qué excusa tan conveniente para no prestar más dinero? Llamé a don Manuel. «Manuel, ¿no dijiste que conoces a Martín, ese contador que trabaja con empresas de cosméticos?» «Sí, ¿por qué? Necesito que averigües algo para mí». «Sobre don Arturo». «Exactamente sobre don Arturo». Porque algo no cuadraba. Un hombre rico que alardeaba tanto de haber construido un imperio solo, pero que solo podía prestar 36,000 pesos y que encima cobraba intereses de usurero. «Roberto, ¿qué estás preparando?», preguntó don Manuel, y podía escuchar la sonrisa en su voz. «Nada especial». Miré por la ventana, viendo el sol ponerse naranja entre los edificios. «Solo quiero saber quién es realmente el hombre que mi hijo admira tanto». Porque tenía una sospecha que, si se confirmaba, cambiaría completamente el juego. Don Arturo había construido su reputación sobre una linda historia de superación, pero toda historia tiene un lado B, y yo estaba a punto de descubrir el suyo. 2 días después, don Manuel me llamó. «Roberto, vas a querer sentarte antes de escuchar lo que descubrí». Me senté. Y lo que me contó confirmó todas mis sospechas y también me dio el arma perfecta para lo que vendría después. «Roberto, don Arturo es un impostor». La voz de don Manuel era tan directa al teléfono que casi tiro mi taza de café. Un impostor completo. Estaba en la terraza de la casa, en esa mecedora que había comprado en un tianguis hace 15 años. El sol de la tarde pegaba caliente en mi cara, pero un escalofrío recorrió mi columna. «Cuéntame todo». Despacio. Don Manuel respiró profundo. Podía imaginarlo del otro lado con ese aire de alguien que acaba de descubrir el secreto del siglo.
Martín me pasó algunos contactos. Hablé con 3 proveedores de belleza natural. Roberto, esa empresa está ahogada en deudas. ¿Cuánto? 16 millones de pesos. Casi 16 millones. Dejé que la información se asentara en mi cabeza como plomo hundiéndose en agua. ¿Cómo una empresa que vende productos en farmacias llega a ese punto? Mala administración. Martín me explicó. Don Arturo heredó todo de su padre. Don Joaquín era industrial, dueño de 3 fábricas de cosméticos. Murió en 2003. Le dejó todo a su único hijo. Don Manuel hizo una pausa. No construyó nada, Roberto. Solo administró, y mal administró. Don Joaquín, recordaba vagamente, había visto su nombre en una placa antigua en la oficina de don Arturo, una vez que fui a recoger a Alejandro ahí. Industrias Joaquín Fournier, fundada en 1975. Nunca le había prestado atención. Y hay más, continuó don Manuel. Descubrí que se lanzó a expandir la marca en 2019. Abrió 3 tiendas físicas en centros comerciales de lujo, Perisur, Antara, galerías. Cada local costó una fortuna en traspaso, en remodelación elegante, en inventario inmenso, en personal, pero no vendió ni la mitad de lo proyectado. Déjame adivinar. Cerró todo en 2022, deuda sobre deuda, proveedores sin pagar, banco reclamando, vive en un equilibrismo financiero demencial. Tomé mi libretita, esa misma donde había anotado mis gastos para Alejandro, y empecé a escribir. Necesitaba visualizar. ¿Y ese departamento elegante en Polanco? Pregunté. Rentado, 68,400 pesos al mes, y tiene 2 meses de atraso, según una amiga de Marcos que trabaja en la inmobiliaria. Rentado, el hombre que había logrado todo solo vivía en renta. El coche, la Range Rover, todavía debe 810,000 pesos por ella. La ropa de marca, los relojes. Don Manuel se rió. Tarjeta de crédito pagada en 12 veces, a veces en 24. Martín pudo confirmar que tiene 4 tarjetas al tope. Eso hace unos 720,000 pesos en deuda revolvente. Miraba el horizonte tratando de asimilar. La imagen perfecta que don Arturo vendía era pura fachada. Un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y esa casa de campo en Valle de Bravo de la que tanto habla, de su hermana y su cuñado, solo la usa cuando va, toma fotos, la sube a Instagram como si fuera suya. Cada revelación era una pieza del rompecabezas que encajaba. Por eso cobraba intereses de usurero a su propio yerno. Por eso solo había podido prestar 36,000 pesos a Alejandro. Por eso toda esa desesperación escondida detrás de sonrisas barnizadas. Manuel, ¿puedes imprimir todo eso? Documentos, capturas de pantalla, artículos. Te mando todo por email. Hay un artículo en El Economista sobre el cierre de esas tiendas. Hay demandas de proveedores en tribunales. Hay todo. Abrí mi correo en mi teléfono. Ahí estaba, 15 archivos. Leí cada uno con la atención de alguien que arma un expediente. Había un reportaje de Ventosim. Belleza Natural cierra 3 boutiques de lujo tras pérdidas de 21 millones de pesos. La foto mostraba a don Arturo en la puerta de una de las unidades. Sonrisa forzada, tratando de parecer confiado. El artículo mencionaba dificultades de adaptación al mercado y la crisis post-pandemia, pero entre líneas era claro, mala administración. Otro documento era una demanda judicial. Un proveedor reclamando 360,000 pesos de materia prima no pagada, fechada hace 8 meses. Había incluso una nota en un blog de consumidores, un empleado quejándose de salarios atrasados. Roberto, ¿sigues ahí? La voz de don Manuel me devolvió a la realidad. Estoy asimilando. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? Mi primera reacción fue enojo. Enojo contra ese hombre que había envenenado la mente de mi hijo con mentiras, que se había puesto en un pedestal falso, que me había menospreciado, me había llamado simple, dependiente, débil. Pero luego vino otra cosa, algo más frío, más calculado. Voy a guardar esto, respondí. Por ahora, sí, porque esta información tiene valor, Manuel. Y voy a usarla en el momento correcto. ¿Estás preparando algo? Sí. Pero todavía no sé exactamente qué.
Solo sé que llegó el momento de que la verdad aparezca. Alejandro debe ver quién es realmente el hombre que tanto idolatra. La verdad está a punto de salir a la luz. Roberto tiene todas las pruebas contra don Arturo. ¿Qué hará con ellas? ¿Cómo reaccionará Alejandro cuando descubra que su ídolo es un impostor? No te pierdas el episodio en el que la desesperación de Alejandro aumenta y Roberto prepara su hábil jugada. Si te ha gustado esta historia, compártela. Dale a me gusta y suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos motiva. 63 días, 2 meses y 3 días después de esa cena que lo había roto todo en dos, el timbre de mi casa sonó un sábado por la tarde. Estaba en la cocina preparando un pay de manzana, esa receta de mi madre que lleva canela. El olor dulce invadía toda la casa. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir, imaginando que era don Manuel trayendo las plantas que me había prometido, pero cuando abrí la puerta era Alejandro. Estaba diferente, cabello despeinado, sin rasurar, ojeras profundas, su camisa de lino arrugada como si hubiera dormido con ella, y en los brazos un ramo de flores, lirios rosas del florista Caro, envueltos en papel crepé con un listón dorado. «Hola, papá». Su voz era pequeña. Me quedé inmóvil en la puerta, sin hacer espacio. Mi corazón se apretó. Es automático. Uno no controla cuando es tu hijo quien está frente a ti, pero mi cabeza estaba clara, fría. «Papá, ¿puedo entrar?» Me hice a un lado. Entró despacio, mirando alrededor como si estuviera en una casa extraña. Qué curioso. ¿Cuántas veces había venido aquí en los últimos años? ¿5? ¿6? Siempre deprisa, siempre de paso. «Hola, papá, solo vine por algo, no me puedo quedar, tengo una cita. Nos vemos la próxima semana». Una próxima semana que nunca llegaba. «Siéntate», señalé el sofá. «¿Quieres café?» «No, gracias». Se sentó en la orilla, sosteniendo las flores como si fueran un salvavidas. «Traje esto para ti». Tomé el ramo. Bonito, caro. Calculé mentalmente, debió costar unos 1,200 pesos. Dinero que no tenía para gastar en flores. Puse el ramo sobre la mesa de centro sin buscar un florero. «¿Necesitas algo?», pregunté, quedándome de pie, la postura de alguien que no va a quedarse mucho tiempo. «Papá, siéntate por favor». Me senté en el sillón frente a él. Crucé las manos sobre mis rodillas y esperé. Alejandro respiró profundo, miró al suelo, al techo, a sus propias manos, a todas partes menos a mí. Vine a disculparme. Por ese día, por lo que dije. Estaba estresado, no quise decir eso, fue desconsiderado, dijiste exactamente lo que pensabas, mi voz salió más dura de lo que quería. Las personas estresadas dicen verdades, no inventan mentiras. Me miró finalmente los ojos húmedos. «No era verdad, papá, es solo que don Arturo habla tanto de cómo lo construyó todo, solo que terminé creyendo», completé, «por comparar, por encontrarme inferior». «No, no es eso». «Era exactamente eso, Alejandro». Me incliné hacia adelante. Te reíste de mí frente a tu esposa, frente a tus hijos. Dijiste que yo no había logrado nada solo, que simplemente sobreviví». Una lágrima rodó por su cara. La limpió rápido. «Me equivoqué, sé que me equivoqué y lo siento». Silencio. El reloj en la pared marcaba los latidos. Tic-tac, tic-tac. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?», pregunté cansado. «¿De verdad? Porque eres mi padre. ¿Y cuánto debes?». Se congeló, la boca entreabierta, la mentira muriendo en su garganta. «¿Cuánto?», repetí sin emoción en la voz. Sus hombros se hundieron, derrotado. 337 Catuaran pesos. En 2 meses. «Detállame. Papá, eso importa. Importa. Quiero saber dónde enterraste casi 340,000 pesos en 60 días. Buscó en su mochila con mano temblorosa. Sacó su teléfono, abrió la app del banco, me mostró la pantalla. Lista roja de deudas, escuela 21,16,000 pesos, 2 meses de atraso. Tarjeta de crédito 86,90 pesos, mínimo vencido. Crédito del coche 32,400 pesos, 2 mensualidades. Servicios 15,80 pesos, 2 meses. Supermercado, crédito rebasado. Y esta señalé una línea. Don Arturo Fournier,
37,800 pesos. Es el préstamo que me hizo, con intereses. La voz de Alejandro era avergonzada. Vence la próxima semana 36,000 pesos que se convirtieron en 37,800. 5% de interés en un mes. Don Arturo te decepcionó, ¿verdad? No era una pregunta, era una constatación. Alejandro no respondió, pero la respuesta estaba en sus ojos. Fuiste a verlo, pediste ayuda humillado y te dio migajas. Mi voz era calmada, pero cada palabra pesaba. Te cobró intereses como si fueras una inversión, como si la familia fuera un negocio. Papá, él dijo que tenía problemas con la empresa, que está pasando por ajustes. Lo sé, usa esa excusa con todos. Me levanté, fui a la cocina, apagué el horno. El pay estaba listo, lo dejé enfriar, regresé a la sala. Alejandro, viniste aquí a pedirme dinero. Bajó la cabeza, vine a disculparme, pero también necesito dinero. Más lágrimas. Papá, los niños, la escuela amenazó con cancelar la inscripción. Diego tiene vergüenza de ir porque sus amigos le preguntan por qué no fue a la excursión. Sofía dejó el ballet porque no pude pagar. Mi pecho se apretó. Mis nietos sufriendo por toda esta guerra, pero no podía ceder. No ahora, no así. ¿Y qué quieres que haga, Alejandro? Ayúdanos solo esta vez. Te prometo que me vas a respetar, que te voy a valorar, que nunca más te voy a comparar con nadie. Me volví a sentar, mirándolo directo a los ojos. O prometes hasta que consigas el dinero y después me olvidas otra vez. No es así. Es exactamente así. Solo te acuerdas de que existo cuando necesitas algo. Mi voz tembló por primera vez. Tembló. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin pedir nada? Silencio. Responde, Alejandro. ¿Cuándo? No me acuerdo. Ahí está. Ni tú te acuerdas. Me levanté otra vez. Necesitaba mover. Tienes 42 años MBA, formación, experiencia. Tú y Mónica trabajan, ganan bien, pero no saben vivir según sus medios. La vida es cara, papá. Siempre lo ha sido. ¿Y crees que fue fácil para mí? Viudo a los 35 años, con un hijo de 12, una librería ahogada en deudas. Mi voz subió. ¿Crees que fue por magia que pude pagar tus estudios, tu MBA, tu departamento, tu coche? Lo sé, papá, lo sé. No lo sabes, no tienes ni idea. Respiré profundo, tratando de controlarme. ¿Sabes cuántas noches pasé despierto haciendo cuentas? ¿Cuántas veces renuncié a comprarme ropa para poder pagar tu colegiatura? ¿Cuántas salidas, viajes, relaciones rechacé porque tenía que trabajar? Papá, no. Levanté la mano. Me comparaste con don Arturo. Dijiste que él lo logró todo solo. A diferencia de mí. Caminé hasta la ventana, de espaldas a él. Entonces logra por ti mismo también. Como él, el sollozo de Alejandro llenó la sala. ¿Quieres verme en la calle? ¿Es eso? ¿Quieres que tus nietos sufran? Me volteé hacia él. Quiero que crezcas, que madures, que aprendas. ¿Aprender qué? Que nada cae del cielo. Alejandro, que el respeto, que la dignidad no es tener un departamento elegante o un coche nuevo, es tener carácter, es reconocer quién está realmente a tu lado. Se quedó callado, luego se levantó, tomó su mochila. Entonces no me vas a ayudar. Es eso. Su mirada se endureció, enojo mezclado con desesperación. Muy bien, me las voy a arreglar solo. Perfecto. Fue hasta la puerta, se detuvo, la mano en la perilla. Cambiaste, papá. No cambié, simplemente dejé de ser invisible. Y se fue. Pasé esa noche sin dormir. No de angustia, sino de determinación. Porque había tomado una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, domingo por la mañana, comencé a planear. Saqué mi mejor mantel, el de lino beige que guardaba para ocasiones especiales y que casi nunca usaba. Limpié la casa de arriba abajo. Hice una lista de compras, filete, papas, espárragos, ingredientes para el pay de manzana que les encantaba a los nietos. Don Manuel me llamó. Roberto, ¿qué vas a hacer? Voy a organizar una cena familiar. Alejandro, Mónica, los niños. Hice una pausa. Y don Arturo. Silencio del otro lado. Roberto, ¿estás seguro, muy seguro,
Es hora de que la verdad salga a la luz. Voy a poner todos los documentos sobre la mesa, literalmente. Y Alejandro va a ver quién es realmente el hombre que tanto admira y va a entender quién fue realmente el padre que menospreció. Pasé la semana preparándome, no solo la comida, sino mentalmente. Organicé todos los documentos que don Manuel me había conseguido en una carpeta grande. Los separé por categorías: deudas de don Arturo, demandas judiciales, artículos de prensa, fotografías. También preparé mi propia documentación, cada recibo, cada transferencia, cada comprobante de todo lo que había pagado por Alejandro en 20 años, todo organizado cronológicamente. El jueves por la tarde mandé el mensaje. En el grupo familiar, ese que Alejandro había creado hace años y que vivía en silencio: hola, los invito a todos a una cena en mi casa el sábado a las 7 p.m. Alejandro, Mónica, Diego, Sofía y don Arturo. Sí, tu suegro también. Alejandro, necesito hablar con todos. Es importante. Los espero. Directo, sin espacio para negativa. La respuesta de Alejandro tardó 10 minutos. Papá, ¿por qué? ¿Por qué, don Arturo? Lo entenderás ese día. Mónica respondió: ahí estaremos, Roberto. Don Arturo tardó 2 horas en responder: querido Roberto, qué sorpresa. Por supuesto que iré, será un placer. Placer, no tenía ni idea de lo que le esperaba. El sábado me levanté a las 6 am. Ducha larga, lavé mi cabello, me puse crema, me vestí con mi pantalón negro, el que había comprado hace 6 meses y nunca había usado, camisa blanca de seda, reloj discreto. Me miré en el espejo. Roberto, 68 años, cabello gris libre sobre los hombros, arrugas de expresión. Pero los ojos eran diferentes. Había fuerza en ellos, determinación. Hoy se termina, le dije a mi reflejo. Preparé todo con calma: el filete marinado en vino tinto, las papas al horno con romero, los espárragos a la parrilla, una ensalada fresca, vino, una buena botella de 1,080 pesos que había comprado especialmente. La casa estaba impecable cuando empezaron a llegar. Primero vinieron Diego y Sofía, traídos por Mónica. Los niños me abrazaron fuerte. Me habían hecho falta en esos meses. Diego estaba más alto. Sofía se había cortado el cabello. Abuelo, huele rico. Sofía metió su nariz en la cocina. Hice pay de manzana, tu favorito. Su sonrisa iluminó mi corazón roto. Alejandro llegó 10 minutos después, solo. Estaba tenso, los ojos inquietos. Saludó a todos con besos rápidos y se quedó cerca del sofá, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Y entonces, a las 7:15 p.m., el timbre sonó. Don Arturo entró como si estuviera en una pasarela, traje azul rey, zapatos italianos, ese perfume caro que tomaba todo el espacio, cabello perfectamente peinado, rasurado impecable, la máscara bien puesta. Roberto, qué casa tan acogedora. Miró alrededor con ese aire de superioridad mal disimulada. Mantienes todo tan sencillo, es encantador. Sencillo, por supuesto. Gracias por venir, don Arturo. Siéntate, voy a servir la cena. Preparé la mesa con calma, filete al vino tinto, papas asadas, espárragos a la parrilla, ensalada, el vino, todo servido en platos blancos, sencillos pero elegantes. Bueno, Roberto, te superaste, Mónica halagó, sinceramente impresionada. Las ocasiones especiales requieren atención. Comimos con conversación ligera durante los primeros 20 minutos, los niños contando de la escuela que Alejandro finalmente había logrado pagar con mucho sacrificio, Mónica hablando de su trabajo, don Arturo monopolizando la conversación con historias sobre un supuesto viaje a Los Cabos. Yo comía despacio, observando, esperando el momento correcto. Cuando terminamos el postre, el pay estaba perfecto. Me levanté. Voy a traer el café. Alejandro, ayúdame a traer ese sobre que está en el librero. Parpadeó confundido, pero obedeció. Regresó con un sobre manila grande, grueso, pesado. Puse el sobre en el centro de la mesa. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Qué es eso, papá? Alejandro preguntó. Su voz ya temblaba. Es la verdad.
Abrí el sobre lentamente, sacando hoja por hoja. Estos últimos meses hice algo que debía hacer hace mucho tiempo. Fui a buscar la verdad. Extendí los documentos sobre la mesa. Tablas, estados de cuenta, recibos. Levanté la primera hoja, es la lista completa de todo lo que pagué por ti estos últimos 20 años. El rostro de Alejandro perdió el color. Escuela Superior de Negocios, 720,000 pesos. MBA, 520,000 pesos. Enganche para el departamento, 200,000 pesos. Coche, 630,000 pesos. Y estos últimos 3 años en ayuda mensual. Escuela, seguro, servicios. Hice una pausa dramática, 4,14,000 pesos. Silencio absoluto. Los niños habían dejado de moverse. En total, en 2 décadas, invertí 15,46,000 pesos en ti. Mi voz era firme, sin enojo, solo fáctica. 15,246,000 pesos que gané solo, trabajando, sudando, sacrificándome. Alejandro tenía lágrimas rodando. Papá, yo no sabía que era tanto, no sabías porque nunca preguntaste. Tomé otra hoja, pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es la historia de don Arturo. El suegro se enderezó, la sonrisa desapareció. ¿De qué hablas? Hablo de la verdad, don Arturo. Se acerca el momento de que salgan a la luz las verdades. Roberto ha preparado todos los documentos. Se ha servido la cena, todos están juntos. ¿Qué secretos de don Arturo saldrán a la luz? ¿Cómo reaccionará Alejandro? No te pierdas el episodio en el que caerá la máscara de don Arturo y la verdad estallará en la mesa familiar. Si te mantiene en vilo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a los consejos del abuelo. La revelación más impactante en el episodio de hoy. Extendí más documentos sobre la mesa. Cada papel era una bomba esperando explotar. Durante años, don Arturo, usted alimentó la narrativa de que lo construyó todo solo, que levantó belleza natural desde cero, que es un hombre de negocios exitoso, que ganó todo con el sudor de su frente. Tomé un reportaje antiguo de periódico, pero la verdad es que usted heredó todo de su padre, don Joaquín Fournier. La empresa, las fábricas, todo. Nunca construyó nada, solo administró. Su cara se congeló. Y mal administró. Puse sobre la mesa las demandas judiciales, 16 millones de pesos en deudas con proveedores, 3 boutiques cerradas con una pérdida de 21 millones de pesos, salarios atrasados, facturas sin pagar. Don Arturo se levantó. No tienes derecho, tengo todos los derechos cuando usas mentiras para menospreciar a otros. Miré a Alejandro. Cuando envenenas la mente de mi hijo haciéndole creer que yo no valgo nada porque no alardeo, porque no viajo a Los Cabos, porque no uso trajes italianos. Puse el último documento. Tu departamento en Polanco, rentado, con 2 meses de atraso. Tu Range Rover, 810,000 pesos de deuda pendiente. Tu ropa pagada con tarjeta de crédito que acumula 720,000 pesos en deuda revolvente. Cada palabra era una bomba explotando. No eres rico, don Arturo. Estás en bancarrota, sobreviviendo de las apariencias, cobrando intereses de usurero a tu propio yerno para mantener una fachada que se derrumba. Se puso blanco, luego rojo, sus manos temblaban. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es la verdad. Mi voz subió por primera vez. Pasaste años tratándome de sencillo, de dependiente, de inferior. Hiciste que mi hijo se avergonzara de mí, y todo basado en una mentira. Miré a cada persona en la mesa. Yo no heredé nada, yo no fingí nada, no le debo nada a nadie. Cada centavo que tengo lo gané honestamente. Cada ladrillo de mi vida lo puse con mis propias manos. Y eso, don Arturo, es más de lo que tú jamás podrás decir de ti mismo. El silencio era ensordecedor. Don Arturo tomó su bolso, las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. No me voy a quedar aquí a escuchar esto. Puedes irte. Le abrí paso. Salió, azotó la puerta con violencia, y yo me volví a sentar. Miré a Alejandro. Ahora sabes quién realmente lo logró todo solo. Después de la salida de don Arturo, el silencio en la sala pesaba como plomo.
Diego y Sofía me miraban con ojos muy abiertos, tratando de entender todo lo que acababan de escuchar. Mónica estaba pálida, las manos apoyadas en la mesa, mirando fijo los documentos esparcidos como si fueran evidencia de un crimen, y Alejandro, mi hijo, estaba derrumbado en su silla, sollozando suavemente, las manos cubriendo su cara. «Abuelo», Sofía fue la primera en romper el silencio, su voz fina temblaba. «Tú siempre pagaste todo por nosotros». Miré a mi nieta, 13 años, ojos cafés llenos de confusión. «Sí, mi amor, ayudaba. Pero, ¿por qué ni siquiera íbamos a visitarte seguido?» Las lágrimas empezaron a rodar por su carita. Me partió el corazón. Me arrodillé frente a ella, tomé sus manitas, porque los amo y porque a veces uno da sin esperar nada a cambio. Pero hay una diferencia entre dar con amor y ser tratado como invisible. Diego, más grande, más callado, finalmente habló, la voz que mudaba, casi de hombre. El abuelo Arturo le mintió a todos. Mónica respondió antes que yo, la voz cargada de vergüenza. «Sí, hijo, mintió». Me miró, los ojos húmedos. «Roberto, yo no sabía, juro por Dios que no sabía que mi padre estaba en esa situación. Siempre pareció tan perfecto. Las apariencias engañan», completé sin maldad. Me volví a sentar en mi sillón. «Mónica, tu padre construyó una imagen tan sólida que incluso tú no viste las grietas. Lo siento», bajó la cabeza. «Por la forma en que te trató, por las cosas que dijo. Debí defenderte, pero yo también le creí. No tienes que disculparte por sus actos. Cada uno es responsable de sus propias acciones». Serví café a todos. El ritual me calmaba. Alejandro finalmente levantó el rostro. Los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Papá», su voz estaba rota. 15 millones de pesos. Nunca me tomé el tiempo de pensar. Nunca pregunté de dónde venía el dinero. Solo aceptaba. Más lágrimas. ¿Cómo pude ser tan egoísta, tan ciego? Respiré profundo. Este era el momento que había ensayado mentalmente cientos de veces. Podía elegir destruirlo, echar más sal, hacerle sentir todo el dolor que yo había sentido, pero no era eso lo que quería. Nunca lo fue. «Porque te malcrié, Alejandro». Mi voz estaba cansada pero no cruel. «Te protegí de todo, te lo di todo, y en el proceso te enseñé que no necesitabas luchar por nada, que las cosas simplemente llegaban. No, la culpa es mía, solo mía». Se levantó, vino hacia mí, se arrodilló frente a mí como lo hacía cuando era niño. «Papá, fui horrible contigo, dije cosas terribles, te comparé, te menosprecié. Te traté como si no valieras nada cuando tú habías dado todo por mí. Tomé su cara entre mis manos, y eres mi hijo. Lo haría todo otra vez, pero no de la misma forma». «¿Cómo? No quiero recuperar tu dinero, Alejandro. Nunca lo quise, pero quiero una cosa». Lo hice mirarme a los ojos. «Quiero que crezcas, que madures, que aprendan a vivir con el dinero que Mónica y tú ganan, no con el mío. Vamos a aprender, Roberto». Mónica se acercó también. «Te lo prometo, vamos a recortar gastos, reorganizar las finanzas, vivir según nuestros medios. Y hay algo más». Me levanté, fui a la cocina y traje otra hoja. Un contrato de trabajo. «Te quiero como colaborador en la editorial. 50,400 pesos al mes». Alejandro leyó el papel, incrédulo. «Papá, sí, tienes 42 años, tienes un MBA, tienes experiencia, tienes capacidad. Es hora de usar todo eso para construir algo real, no para depender de nadie». Crucé los brazos. «Vas a aprender cómo funciona la empresa, cómo transformé esa librería en quiebra en una editorial que funciona bien. Vas a sudar, te vas a cansar, vas a entender por ti mismo lo que significa lograr algo solo». «Papá, acepto». Ni siquiera pensó 2 segundos. «¿Cuándo empiezo?» «Lunes, 7:30 de la mañana». Mónica sonrió por primera vez en la noche. Nunca se ha levantado a las 7:30 en su vida. «Pues va a aprender». Miré a mi nuera. «¿Y tú, Mónica, ese ascenso que esperabas llegó?» «Sí, 14,400 pesos más en mi salario. Empieza el próximo mes». «Perfecto, entonces tendrán contando cerca de 100,800 pesos al mes».
es suficiente para vivir bien. No en lujo, pero dignamente. Es solo cuestión de prioridades. Alejandro asintió, limpiándose las lágrimas. Lo vamos a lograr, te lo prometo, y los voy a ayudar a organizar sus finanzas. Tomé mi libretita, esa que usaba desde hace años. Nos vamos a sentar, hacer una tabla, cortar lo que es superfluo. Gimnasio costoso, cancelado, reemplazado por caminatas en el parque. Restaurantes todas las semanas, terminado. Aprendan a cocinar en casa. Escuela muy por encima de sus posibilidades. Busquen una buena pero más accesible. ¿Y la deuda?, preguntó Mónica. Los 337,40 pesos que todavía debemos. Suspiré. Los voy a ayudar a negociar, a pagar en plazos sin intereses abusivos. Pero son ustedes quienes van a pagar cada centavo con el sudor de su frente. Gracias, abuelo. Diego se levantó, vino a abrazarme. Y pronto Sofía estaba ahí también, ambos apretándome fuerte. Te amamos y sentimos todo. Mi corazón, ese corazón cansado y herido, comenzó a calentarse otra vez. Nos quedamos hasta tarde hablando. Hice más café. Alejandro me ayudó a lavar los platos, algo que no hacía desde hace años cuando venía aquí. Mónica arregló esa silla del comedor que estaba floja. Los niños me mostraron sus calificaciones, me hablaron de sus maestros, de sus sueños, y poco a poco, muy despacio, la familia comenzó a reconectarse, no como antes, porque el antes estaba roto, sino como algo nuevo, más honesto, más real. Cuando se fueron, ya eran pasadas las 11 de la noche. Alejandro fue el último en salir, se detuvo en la puerta, me miró con esos ojos que conocía desde que era bebé. Papá, me diste la lección más grande de mi vida hoy. ¿Cuál? Que la dignidad no se compra, se construye. Me abrazó fuerte, y que el hombre más fuerte que conozco siempre estuvo frente a mí. Solo estaba mirando en el lugar equivocado. Después de que la puerta se cerró, me senté en el sofá. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente. No era vacío, era paz. Miré los documentos todavía esparcidos sobre la mesa, esos números que contaban mi historia. Una historia de sacrificio, sí, pero también de fuerza, de resiliencia, de amor verdadero, el que da sin esperar, pero que también sabe cuándo parar. Tomé mi teléfono. Don Manuel había mandado un mensaje. Entonces, ¿cómo salió? Sonreí mientras escribía la respuesta. Se terminó, y está empezando, porque era eso, un final y un comienzo. El final de la invisibilidad, el comienzo del respeto. 3 días después, recibí un mensaje de Mónica. Roberto, necesito contarte algo importante. Rompí relaciones con mi padre. Mi corazón se apretó. Llamé de inmediato. Mónica, ¿qué pasó? Después de la cena, intenté hablar con él varias veces. Le pedí que admitiera que mintió, que se equivocó, que necesita ayuda. Suspiró profundamente. Pero no cambia. Sigue igual, gastando lo que no tiene, fingiendo una vida que no existe, cobrándole intereses a su propio nieto político. ¿Y cómo te sientes con eso? Triste pero aliviada. Miró a Alejandro, luego a mí por videollamada. Me di cuenta de que no tenemos que aceptar comportamiento tóxico solo porque es familia. La verdadera familia es el respeto, es el apoyo real. Eres tú quien nos acogió, incluso cuando Alejandro te hirió. Alejandro tomó el teléfono. Intentamos ayudar a don Arturo, papá. Le ofrecimos pagar un psicólogo, reorganizar sus finanzas, pero se negó. Dijo que todo está bajo control. Mientras se hunde más y más, completó Mónica, sentí una punzada de lástima. Aunque don Arturo me había herido, era un hombre perdido en sus propias mentiras, prisionero de una cárcel que él mismo había construido. ¿Y los niños cómo lo manejaron? Diego respondió desde el fondo. Entendimos, abuelo. Él daba regalos caros, pero nunca nos preguntaba cómo estábamos. No conocía nuestras materias favoritas, nuestros amigos, nuestros sueños. Se encogió de hombros. Los regalos no reemplazan la presencia. De la boca de un chico de 15 años salió una sabiduría que muchos adultos no tienen. Están creciendo demasiado rápido. Es que tuvimos un buen ejemplo, respondió Sofía sonriendo.
6 meses después, estaba en la editorial cuando Alejandro entró corriendo, sin aliento, con una carpeta en la mano. «Papá, conseguí el contrato con la red de escuelas de Guadalajara, 1,30 mil pesos en libros de texto. Es el más grande de mi vida». El orgullo que sentí en ese momento no tenía precio. No por el dinero, sino porque lo había logrado con su propio esfuerzo, con el conocimiento que yo le había transmitido. Sabía que lo lograrías. Me abrazó ahí, en medio del almacén, entre las cajas de libros y las pilas de papel. Y entendí, a veces la mejor herencia que podemos dejar no es el dinero, es el ejemplo, es la dignidad, es enseñar que cada uno tiene la capacidad de lograr. Solo hay que tener el valor de intentar. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro se volvió indispensable en la editorial. Mónica consiguió otro ascenso. Los niños florecieron en su nueva escuela, más sencilla pero con maestros dedicados. Y yo finalmente dejé de ser invisible. Ya no era el cajero automático silencioso. Era el abuelo que los nietos visitaban cada sábado, el padre con quien Alejandro compartía un café cada mañana antes del trabajo, el amigo en quien Mónica confiaba para consejos. Un domingo, Alejandro llegó con un sobre. «Papá, esto es para ti». Adentro había un cheque, 7,200 pesos. «Alejandro, ya te dije, necesito hacerlo, papá. Necesito probarte y probarme a mí mismo que crecí, que aprendí. Son 7,200 pesos mensuales. No es todo, nunca podría devolverte todo, pero es un comienzo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dinero, sino por lo que representaba. Mi hijo había crecido. «No necesitas pagarme, hijo. Ya me pagaste». «¿Cómo?» «Reconociendo, cambiando, creciendo. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero». Lo abracé y lloramos juntos ahí en la terraza, mientras el café se enfriaba y el pan fresco perfumaba el aire. Porque a veces el amor más grande no es dar todo, es saber cuándo parar de dar, y enseñar a los que amamos a caminar solos, con dignidad, con fuerza, con sus propios pies. La transformación se ha completado. Alejandro ha crecido, la familia se ha reunido de verdad y Roberto ha recibido por fin el respeto que se merece. Pero aún no ha terminado. No te pierdas el emotivo epílogo, en el que verás cómo esta familia reunida mira juntos hacia el futuro. ¿Te ha emocionado esta historia? Entonces compártela, dale a me gusta y sigue los consejos del abuelo para no perderte el último episodio. Vuestros comentarios de todo el mundo nos inspiran. Epílogo, cuando la base se mueve. 1 año y medio después de esa cena que lo cambió todo, me desperté un sábado soleado con una sensación extraña en el pecho. No era mala, era diferente, como si algo se hubiera acomodado después de años de desajuste. Me levanté, hice mi café negro habitual, me senté en la terraza con mi libretita, ese viejo compañero de todas las batallas, pero hoy no la abrí para hacer cuentas. La abrí para escribir. Escribí todo, desde la cena fatídica hasta este momento. Cada dolor, cada decisión, cada lágrima, cada victoria. Cuando terminé, había 12 páginas, mi historia, cruda, verdadera. El portón se abrió, eran las 10 de la mañana. Alejandro entró con una bolsa de pan fresco de la panadería, nuestra tradición del sábado que había retomado hace algunos meses. «Buenos días, papá». Me besó en la frente como lo hacía cuando era niño. «Traje bolillo, pan de pueblo y esas conchas que te encantan. Gastaste mucho, 10,80 pesos, está en el presupuesto». Sonrió con un orgullo sincero. «Por cierto, este mes logramos ahorrar 10,200 pesos. Puede parecer poco para algunos, pero para alguien que estaba ahogado en casi 37,000 pesos de deuda un año atrás, era una fortuna». Era la prueba de que había aprendido. Y las deudas, solo quedan 32,400 pesos. Las saldamos en marzo. Sirvió el café, se sentó conmigo. «Papá, quería decirte algo». Mi corazón se apretó por reflejo. «Dime». Mónica consiguió otro empleo. Mejor salario, 57,600 pesos. Tomó mi mano. «Y hemos decidido que cuando saldemos las deudas, vamos a empezar a devolverte. No todo, porque sería imposible, pero al menos una parte, 14,400 pesos al mes.
Es lo que podemos sin comprometer el presupuesto. Mis ojos me picaban. Alejandro, ya te dije que no quiero, pero yo necesito, papá. Lo necesito. Su voz temblaba, no por el dinero, sino porque necesito probarme a mí mismo que crecí, que aprendí, que ya no soy ese hombre egoísta que solo recibía y nunca daba nada a cambio. No pude contenerme. Las lágrimas vinieron, y él lloró conmigo, ahí en la terraza, abrazados, mientras el café se enfriaba y el pan fresco perfumaba el aire. No necesitas pagarme, hijo, ya me pagaste. ¿Cómo? Reconociendo, cambiando, creciendo. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Más tarde llegaron Mónica con Diego y Sofía. Los niños estaban diferentes también. Diego había conseguido una beca de tutoría en su nueva escuela, más sencilla pero excelente, que reducía la colegiatura un 30%. Sofía había vuelto al ballet, pero ahora en un proyecto social de la alcaldía que costaba 54 pesos al mes. Abuelo, mira, Sofía me mostró su teléfono, una foto de ella con otras niñas, todas en tutú. Vamos a hacer una presentación en el Teatro de la Ciudad en junio. ¿Vendrás? Por supuesto que voy, mi amor. Primera fila. Y yo, abuelo, quedé en segundo lugar en el concurso de redacción de la escuela. Diego me extendió un certificado. Escribí sobre ti. Tomé el papel con mano temblorosa. Leí en silencio. Mi abuelo Roberto me enseñó que la fuerza no es nunca caer, es levantarse cuantas veces sea necesario. Perdió a mi abuela joven, pero no se rindió. Construyó una empresa, crió a mi papá solo, y aun cuando fue tratado sin respeto, no perdió su dignidad. Hoy entiendo que los héroes no usan capa, usan delantal, manejan camionetas de reparto, y a veces tienen el cabello gris y las manos callosas. Mi abuelo es mi héroe. No pude terminar de leer. Abracé a mi nieto tan fuerte que se rió, un poco avergonzado, pero devolvió el abrazo. Ya basta, abuelo, me estás asfixiando, déjame asfixiarte un poquito más. Mónica se acercó. Roberto, también debo decirte algo. Dime, hija, corté relación con mi padre. El silencio fue instantáneo. Hasta los niños dejaron de mirar sus teléfonos. ¿Cómo? Después de esa cena, intenté hablar con él varias veces. Le pedí que admitiera que mintió, que se equivocó, que necesita ayuda. Suspiró profundo, pero no cambia, sigue igual, gastando lo que no tiene, fingiendo una vida que no existe, cobrándole intereses a su propio yerno. Hizo una pausa. Intereses, Roberto, de su propia hija. ¿Y cómo te sientes con eso? Triste pero aliviada. Miró a Alejandro, luego a mí. Me di cuenta de que no tenemos que aceptar comportamiento tóxico solo porque es familia. La verdadera familia es el respeto, es el apoyo real. Eres tú quien nos acogió, incluso cuando Alejandro te lastimó. Alejandro tomó su mano, intentamos ayudar a don Arturo, le ofrecimos pagar un psicólogo, reorganizar sus finanzas, pero se negó. Dijo que todo está bajo control. Mientras se hunde más y más, completó Mónica. Sentí una punzada de lástima. Aunque don Arturo me había herido, era un hombre perdido en sus propias mentiras, prisionero de una cárcel que él mismo había construido. ¿Y los niños cómo lo manejaron? Diego respondió, entendimos, abuelo. El abuelo Arturo no era realmente bueno con nosotros. Daba regalos caros, pero nunca nos preguntaba cómo estábamos. No conocía nuestras materias favoritas, nuestros amigos, nuestros sueños. Se encogió de hombros. Los regalos no reemplazan la presencia. De la boca de un chico de 15 años salió una sabiduría que muchos adultos no tienen. Están creciendo demasiado rápido. Es que tuvimos un buen ejemplo, respondió Sofía sonriendo. Pasamos la tarde juntos. Comí un mole que había preparado desde temprano. Enseñé a Alejandro a hacer la salsa desde cero. Jugamos turista. Sofía ganó como siempre. Hablamos de todo y de nada. Y cuando se fueron ya al caer la tarde, me quedé en la puerta despidiendo hasta que el coche desapareció en la esquina. Regresé a la terraza, tomé mi libretita, fui a la última página y escribí. Pensó que yo era invisible, pero yo era la base de todo. Y cuando la base se mueve, todo se derrumba, no para destruir, sino para reconstruir. Más fuerte, más verdadero,
más digno. Cerré el cuaderno. La vida no se había vuelto perfecta. Todavía había cuentas que pagar, desafíos que enfrentar, cicatrices que dolían. Pero también había algo nuevo: respeto, reconocimiento, amor verdadero. No ese amor de palabras vacías, sino el que se prueba con actos. La editorial estaba creciendo. Alejandro se había convertido en un excelente vendedor, mejor de lo que esperaba. Ya hablábamos de abrir una sucursal en Monterrey. Mi cabello seguía gris, mis manos callosas, mi casa sencilla. Pero no necesitaba nada más, porque tenía algo que ningún dinero puede comprar: dignidad. Y una familia que finalmente veía mi valor. 3 meses después, esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Alejandro. «Papá, gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por enseñarme incluso cuando dolió. Gracias por ser el hombre más fuerte que conozco. Te amo de verdad». Simplemente respondí: «Yo también te amo, hijo, siempre», y dormí en paz. Porque a veces la victoria más grande no es nunca caer, es levantarse, enseñar a otros a levantarse, y mirar con orgullo silencioso mientras aprenden finalmente a caminar solos, con sus propias piernas, con su propia fuerza, con la dignidad que tú les enseñaste. 1 año después, la transformación completa. El negocio familiar había crecido de formas que nunca imaginé. Alejandro no solo dominaba las ventas, sino que había traído ideas nuevas, contactos frescos, energía que yo ya no tenía a mis 69 años. Un martes por la tarde, estaba en mi oficina revisando contratos, cuando Alejandro entró con esa sonrisa que conocía tan bien. Pero esta vez era diferente. No era la sonrisa de un niño pidiendo permiso, era la sonrisa de un hombre que había logrado algo importante. «Papá, tengo algo que mostrarte». Extendió una carpeta sobre mi escritorio. Conseguí el contrato con la Secretaría de Educación del Estado de México. 3.600.000 pesos en libros de texto, el más grande en la historia de la editorial. Me quedé sin palabras. 3.600.000 pesos. Alejandro, esto es lo que aprendí de ti, papá. Perseverancia, honestidad, trabajo duro. Me abrazó y lo logré solo. Bueno, no solo, con las herramientas que tú me diste, pero sin pedir prestado, sin depender de nadie, sin atajos. El orgullo que sentí en ese momento no cabía en mi pecho. Siempre supe que podías hacerlo, lo sé, pero yo tenía que comprobármelo a mí mismo. Esa noche organizamos una cena en mi casa para celebrar. Mónica preparó pozole, Diego trajo el pan, Sofía hizo agua de Jamaica. Era una celebración sencilla, sin lujos, sin pretensiones, pero era real. Durante la cena, Alejandro se puso de pie. «Quiero hacer un brindis». Levantó su copa de agua de Jamaica. «Por mi padre, don Roberto, el hombre que construyó un imperio con sus propias manos, que me crió solo cuando perdió a mamá, que sacrificó sus sueños por los míos, que me dio todo sin pedir nada a cambio». Su voz se quebró, y que tuvo el valor de decirme no cuando más lo necesitaba, porque ese no me salvó, me enseñó, me hizo hombre. «Por el abuelo», dijeron Diego y Sofía al unísono. «Por Roberto», agregó Mónica. Bebimos, y en ese momento entendí que todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque había criado no solo a un hijo, sino a un hombre de bien. El último capítulo. 2 años después de aquella cena que lo cambió todo, me senté en mi mecedora favorita en la terraza un domingo por la mañana. Diego acababa de entrar a la universidad, becado al 100% por sus calificaciones excelentes. Sofía había ganado el primer lugar en un concurso estatal de ballet. Alejandro y Mónica habían saldado todas sus deudas. Todas, y habían empezado a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos. La editorial ahora tenía 2 sucursales, Ciudad de México y Monterrey. Alejandro era el gerente general. Yo, oficialmente, estaba semi-retirado, aunque todavía iba a la oficina 3 veces por semana porque no podía evitarlo. Y don Arturo había declarado bancarrota. Su empresa cerró, perdió el departamento rentado, tuvo que vender hasta el Range Rover. Ahora vivía en un departamento pequeño en Nesa,
trabajando como vendedor en una tienda departamental. Mónica intentó ayudarlo una última vez. Le ofreció un trabajo en la editorial, un sueldo modesto pero digno. Él lo rechazó. Dijo que era humillante trabajar para su yerno. El orgullo lo había destruido por completo. Me daba lástima, sinceramente, porque la diferencia entre él y yo era simple. Yo había construido con verdad, él con mentiras. Yo había dado con amor, él había manipulado con intereses. Yo había aceptado ayuda cuando la necesité. Él había rechazado todo por soberbia. El portón sonó. Era Alejandro con los niños. Nuestra nueva tradición, desayunos familiares cada domingo. Papá, ¿puedo usar la parrilla? Voy a hacer carne asada. Es tu casa, hijo. Y lo era. No porque fuera literalmente suya, sino porque ahora éramos una verdadera familia, sin deudas emocionales, sin cargas ocultas, sin invisibilidad. Mientras asaba la carne, Alejandro me llamó. Papá, ven, quiero que veas algo. Me mostró su teléfono, una cuenta bancaria, en ahorros 400.000 pesos. Este es mi fondo de emergencia, mi colchón, mi red de seguridad. Sonrió. Ya no dependo de nadie, ni económicamente ni emocionalmente. Construí esto yo mismo. Estoy orgulloso de ti, y yo de mí, pero sobre todo, te estoy agradecido, porque tuviste el valor de hacer lo que dolía, de enseñarme lo que necesitaba, no lo que quería. Comimos juntos, carne asada, frijoles charros, tortillas hechas a mano por Mónica, salsa de Diego, guacamole de Sofía, una mesa llena de amor real. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa, me senté en mi mecedora y miré a mi familia. Alejandro jugaba fútbol con Diego en el jardín. Mónica y Sofía reían en la cocina lavando platos. La brisa fresca traía el aroma del café recién hecho. Este era el éxito. No los millones en el banco, no los coches lujosos, no los viajes a Europa. Sino esto, una familia real, reunida por amor verdadero, construida sobre dignidad y respeto. Tomé mi libretita una última vez y escribí: si esta historia tocó tu corazón, recuerda, la invisibilidad no es debilidad, el silencio no es sumisión, y cuando alguien que ha dado todo finalmente dice basta, no es egoísmo, es amor propio, porque a veces amar a alguien es dejar de salvarlos, es permitirles caer, es confiar en que se levantarán solos, y cuando finalmente lo hagan, cuando caminen con sus propios pies, con su propia fuerza, con la dignidad que tú les enseñaste, ese es el momento en que sabes que fuiste un buen padre. Cerré el cuaderno. El sol se ocultó completamente. Las luces de la casa se encendieron, cálidas, acogedoras, y yo, don Roberto de 69 años, con cabello gris, manos callosas y un corazón que aunque tuvo grietas, nunca se rompió por completo, finalmente estaba en paz, porque había aprendido la lección más importante de todas. Tu valor no depende de si otros te ven, depende de si tú te respetas a ti mismo. Y cuando te respetas lo suficiente para decir no, para poner límites, para exigir dignidad, el mundo entero se acomoda a tu alrededor, no para destruir, sino para reconstruir, más fuerte, más verdadero, más digno. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu historia también importa. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Dale like a este video y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más historias reales de superación, dignidad y amor verdadero. Porque todos tenemos un don Roberto dentro. Solo necesitamos el valor de dejarlo aparecer. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Recuerda, la dignidad no se compra, se construye. Nos vemos en la próxima historia.